¿Quién estuvieron aquí la semana pasada? Fueron poquitos en realidad, pero estuvimos acá. Y el Señor hizo como quiso. Pero sabe una cosa, desde la palabra de la semana pasada no he dejado de pensar en muchas cosas. Me han retumbado los oídos todavía, toda la semana. Como decía el pastor, la palabra se titulaba "No lo has notado", ¿sí recuerdan? Y hablamos prácticamente de personas que iban caminando a Emaús, y Jesús camina con ellos, pero ellos no se dan cuenta que Jesús caminaba con ellos. Y por eso la palabra era: no lo has notado que Dios camina contigo. Aunque parece que no, algunas veces, aunque a veces tú lo dejas de escuchar, aunque a veces tú lo dejas de sentir, porque sucede que a veces no tienes que sentirlo para saber que Él es real. Y listo, terminamos la palabra. Definitivamente creo que es de Dios todo eso que pasó ese día. Y también considero que esa palabra me retumbaba en mis oídos. Primero para mí, porque cuando tú hablas de la palabra, es el Señor hablando a ti mismo primero. Uno aprende bastante cuando habla la palabra. Por eso les digo, y los invito también, hago aquí la cuñita, prediquen. No tienes que ser perfecto para predicar. No tienes que ser perfecto para compartir una palabra. El día que yo sea esto y sea ya correcto y deje aquello y lo otro, ese día hablo del Señor. No esperes. Y a eso es donde yo vamos a hablar un poquitico hoy. No esperes. Mis hijos y Carlos saben de qué estamos hablando, porque fue una palabra que... Eso fue el domingo. Nosotros tuvimos un grupo el día miércoles en mi casa. Y desde el domingo, quizás los días de la semana, el lunes, el martes y el miércoles en la mañana me retumbaba la palabra y una palabra y una palabra, como de afán, como de urgencia del Señor diciéndolo. Tanto que yo en la mañana me despierto y estoy hablando con el Señor. Unos días difíciles. Mi esposa y yo habíamos estado discutiendo algunas cosas. Y entonces en esos momentos de discusión uno se pone o muy duro o muy blando, ¿cierto? Y resulta y pasa que estoy yo ya después de hablar con el Señor una palabra acerca de la pareja. Yo me puse a meditar mucho en nuestra relación como pareja, pero también como una relación entre uno y el Padre, entre uno y Cristo, siendo nosotros la iglesia y Cristo la cabeza de la iglesia. Y en esa analogía del Cristo y la iglesia, lo mismo en la pareja, ¿okay? El esposo y la esposa. Y esto, después de leer la palabra y todo lo demás, yo entro al baño y estoy hablando de cosas muy privadas, y mientras me estoy bañando, que el Señor habla ahí bastante. Alguien tiene que decir que es así. Cuando estamos en el baño es que Dios habla bastante. Por eso es que mucho que se demora mucho ahí. Y yo le dije, hablando con el Señor siempre, yo estoy ahí en el baño y en una ventana yo veo el cielo y me pongo ahí a hablar con Él. Como yo hablo ahora mismo, como estoy hablando con cualquiera. Yo en realidad, para mí Dios es ese amigo que yo le hablo las cosas así. Y si tengo rabia le digo: Señor, tengo rabia contigo. Aunque sea algo ilógico, pero sí. No nos guardemos nada de esas cosas delante del Señor. El Señor conoce tu corazón y a veces tú llegas y quieres aparentar que el Señor está ahí, pero lo que quiero decir es: ábrete al Señor y sé claro con Él. Bastante claro. Y entonces el Señor, estoy hablando a la cabeza y el Señor me dice, me recuerda un eslogan de una chocolatina. No es lo que tienen hambre, de pronto les molesta. Pero me decía el Señor, me decía en inglés: why wait? Grab a sneaker. Eso es un eslogan que dice: ¿por qué esperar? Agarra un sneaker. Ese es el eslogan de esa hay que tapar eso ahí con el video. Y entonces yo le decía al Señor, después que leo esta palabra, ¿qué significa esto?
Quizás el Señor y yo somos, Él me conoce, yo sabe, quizás que yo busco los jocosos, entonces Él se mueve conmigo así, acá, yo arriba. Y entonces, pero cuando son cosas así, yo me pongo a pensar y a meditar en el Señor y digo, ¿qué Señor quieres hablarme a mí diciendo, por qué esperar? Agarra algo. Y ese algo es la palabra del Señor. Y ese algo es la oportunidad que el Señor te da. Y ese algo es lo que el Señor está diciendo una y otra y otra y otra vez. Y muchas veces esperamos y no agarramos y no hacemos y dejamos para mañana lo que el Señor te dice que hagas hoy. Y entonces ahí en ese espacio, ahí en ese momento, me ponía a pensar en el Señor, en todas estas cosas, lo que habíamos hablado el domingo. Fue un momento muy especial, muy especial. Y entonces le dije, Señor, voy a hablar de esa palabra hoy en la noche, que era el grupo el día miércoles. Efectivamente lo hablamos, fue un momento bastante profundo, y por lo cual llegamos aquí, estábamos orando acá antes que ustedes todos llegaran. Elías, el pastor, estaba hablando, orando pues, y entre esas cosas decía esa palabra que la he dicho varias veces ahora durante la administración, que es buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y yo cuando estaba orando y él dice eso, yo dije, epa, lo mismo otra vez. Desde el domingo, martes, miércoles, el servicio de la palabra que dimos ese día, y después jueves, viernes, y vuelve hoy domingo a repetir el mismo mensaje a mi corazón. Y yo le comenté después de esa oración, le dije, pastor, mira, esta semana esto y aquello, le comenté ciertas cosas. Pero el Señor le insistía a él en esa palabra. Y se leyó al principio, y se meditó durante la alabanza, la adoración, se volvió a hablar. Y el Señor quiere hablarle una vez más. Y en este caso a su pueblo, a la iglesia. Buscar del Señor mientras pueda ser hallado. Eso está en Isaías 55. Por favor, acompáñenme esa palabra. O mejor dicho, antes de eso, antes de esa palabra, que es el centro, quiero que entremos a Efesios 5. Efesios 5. Y en Efesios 5 hay una palabra que el Señor usó para hablarme a mí acerca de mi pareja, o sea, de mi esposa, y yo como esposo. Y también me habló acerca de nosotros como iglesia y Jesucristo, nuestro esposo, porque así es la similitud que se maneja ahí. Entonces, si estamos todos ahí en Efesios 5. Sí. Hablé por argentino, ¿qué pasó ahí? Efesios 5. Pero antes de, aquí dice Efesios 5, vamos a leer el capítulo, el versículo 15. Entonces, Efesios 5, capítulo 5, versículos 15 y 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, así que tengan mucho, y lo tengo yo en esta versión NBD. Dice, así que tengan mucho cuidado mirad pues como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. El siguiente. Dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y dice aquí esta versión, así que tengan mucho cuidado. Es una voz de advertencia, de alerta. Tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. Uy, los días son malos. ¿Será que tengo que explicar esa palabra, los días son malos? ¿Cómo así? Si me está yendo bien. Mira a tu alrededor. Debemos de dejar un momento de pensar de la manera egoísta y pensar en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Ok?
los días son bien malos. Criar hijos en estos momentos es un reto increíble. Yo estoy en el sector educativo, mi esposa también, y tú escuchas casos tan desagradables cada día que tú dices, ¿qué está pasando? Y es el Señor diciendo, mírenme a mí. Mírenme a mí. Pero uno va, como la semana pasada hablábamos, en esa rutina, y uno va en la rutina y uno cree que todo está bien. Entonces el Señor le dice a uno, tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Quiere decirte, abre los ojos. Te está diciendo, quítate esas vendas que tienes, que crees que todo está bien. Reacciona, que hay cosas que tienes que hacer, cosas que tienes que cambiar, cosas que tienes que asumir. Porque los días son malos. No ignores lo que está pasando al lado tuyo. No ignores la necesidad que tiene el hermano o la hermana que vive al lado tuyo. No ignores, mira, es muy común decir, ¿cómo estás? Bien. Esa es la respuesta. Bien, bien, bien. Y el Señor nos está diciendo, no viven como necios. Ojo, eso no es, fe no es todo bien, el pibe.com. No. La fe es, aunque todo esto esté pasando, el Señor está contigo. Eso es lo que quería decirte el Señor la semana pasada que hablamos de eso. Él va contigo y a veces estamos ignorando que Él está ahí. O porque todo está muy bien o porque todo está muy mal, creemos que Dios no está ahí. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. Y voy a leer el siguiente de esta manera. No se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien el 17 dice, no sean tontos. No sean, a la pasada dijimos algo así, no sean cabezones. No sean, ya ustedes saben, todo el mundo está poniendo palabras ahí. Bueno, ya ustedes saben qué palabras quieren usar. Si no tratan de entender cuál es la voluntad de Dios, es cuando entonces empezamos a meternos con el Señor para ver qué es lo que Dios quiere. Y por eso esta palabra. Y entonces ahora sí vamos a Isaías. Listo, Isaías capítulo 55. Listo, Isaías capítulo 55. Voy a leer el versículo 4 al 6. Dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y dice el 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Dice muy importante también, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero mire ese versículo, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Allá dice, llamadle en tanto que está cercano. Y ahorita vamos a saltar una palabra que está en Apocalipsis. Con estas tres palabras que hemos hablado, el tema es este: ¿por qué esperar? Voy a dar dos enfoques de esa pregunta. ¿Por qué esperar a que las cosas tomen un giro no esperado en nuestras vidas? Todo está bien,
no está pasando nada. Todo está bien, no está pasando nada en mi vida, entonces todo normal. Tengo al Señor ahí como un comodín. Tengo al Señor aquí en mi corazón, voy a la iglesia, voy al grupo, leo de vez en cuando la palabra. Pero creo que con el Señor todo va bien, entonces yo la cojo suave. Entonces empezamos como la semana pasada, entregamos nuestro corazón al Señor, ¿cierto? Pero en ese corazón hay diferentes departamentos. Y el Señor ha venido hablando, entrégame también ese departamento de relaciones. También entrégame ese departamento económico. Entrégame ahora este departamento laboral. Ahora entrégame este otro departamento aquí familiar. Y el Señor va y quiere hacer parte esencial de tu vida, pero como nosotros estamos simplemente caminando, creyendo que todo está bien, no sale un perro rabioso a mordernos, vemos que todo está bien, caminamos y empezamos a simplemente ignorar que el Señor nos sigue pidiendo algunas cosas. Porque el Señor nos ama a tal manera que su disciplina es permanente. Y entonces nosotros nos dormimos, entramos en un letargo, así creemos que todo está bien y podemos cantar y todo lo demás, ¿eh? Y el Señor nos está diciendo, ok, ya esa parte la superaste, ahora quiero la otra parte. Y entonces empieza el Señor a mover y a tocar, y uno hace dos cosas: ignora lo que el Señor ha venido haciendo, diciendo y pidiendo, o la otra y la mejor es obedece. ¿Mis discípulos son quiénes? Los que ¿qué? Los que obedecen. Ellos obedecen. Nosotros obedecemos. No me respondan la pregunta. Es retórico. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y entonces yo ese día leí una historia, la cual me impactó mucho, acerca de una pareja comprometida con el Señor, una pareja que iba a la iglesia, que predicaba su palabra, que oraban juntos y todo lo demás. Y un día tenían 3 hijos, y un día X, la esposa sale, tiene que hacer una vuelta, y el esposo se queda cuidando a los 3 y a un bebé de brazos. Y estaba jugando con todos ahí, y de repente pasó lo que le pasa a los bebés. Entonces él tuvo que llegar y limpiarla ya, guardarse y tal, y le dijo, ahorita vuelvo. 2 niñas. No se demoró mucho, regresó, y cuando regresó faltaba una de ellas. Y entonces él, muy angustiado, empieza a buscar, y dice, bueno, si no está aquí, ella a veces se pasa para donde el vecino, y allá se pone a jugar con el vecino, entonces voy, y se fue corriendo para allá no estaba, y en ese momento sintió como un frío aquí, algo que le dijo, busca en aquel lugar donde no has buscado. Y él en ese momento empezó a orar mientras caminaba, mientras corría, a ver si esa persona estaba ahí. Y se acercó, aunque la niña se le dijo varias veces, no te acerques ahí si no estás. Pero estaba jugando con una pelotica, de pronto la pelotica se fue en la piscina. Y cuando él se acerca, encuentra debajo de las hojas, porque era como un otoño, y ve que la niña estaba en el fondo de la piscina. Inmediatamente se tira, saca a la niña, y todo esto, mientras está haciendo esto, va orando y va haciendo, no, Señor, no, Señor. ¡Wow! ¡Qué momento tan difícil! De ahí salen y se llevan a la bebé, llaman a los pastores van con ellos hasta la clínica, y allá en la clínica hacen todo lo posible, luego sale el médico y dice, hicimos todo lo que pudimos hacer. Es como te dicen eso a tus hijos. Y efectivamente la niña fallece, muere.
Y entonces la esposa pudo haber hecho esto. Pudo haber cogido a ese hombre y dicho, pero sí, la tu vida, tú tenías. Pero ella lo abraza y le dice, Dios va a estar con nosotros, Él nos va a acompañar. Y la pregunta que yo me hacía era, si eso llegase a pasar en mi vida, del lado mío o del lado de mi esposo, ¿estaría yo dispuesto a decir esas palabras? ¿Sería suficiente todo lo que yo he leído, la palabra del Señor y todo eso, para no juzgar a mi esposa y no apuntarla, y lo mismo ella conmigo? Porque a veces nos ponemos a justificarnos y a decir y a todo lo demás. Y esa palabra que hemos leído y todos los días que buscamos al Señor, en esos momentos es cuando entonces simplemente, porque actúas de esa manera. Y entonces el Señor nos habla a nosotros y nos dice, ¿por qué esperar que algo así suceda para que te comprometas con el Señor? La pregunta grande que nos quedó ese día y hablábamos es, ¿qué tal si algo inesperado sucede en nuestras vidas? Puede pasar dos cosas. Te vas del Señor y coges raya con Él. Y empiezas a tener lo que muchos de nosotros podríamos estar viviendo en este momento diciendo, ¿por qué el Señor? ¿Por qué permite que esto suceda en mi vida? Y entonces lo que hacemos es entrar en una discordia con el Señor a tal punto que podemos simplemente un día olvidarnos de Él. Esa es una opción. Y la otra opción es, como esta pareja se pegó más al Señor, actuaron piadosamente, como dice la palabra, y se fortalecieron con el Señor en ese momento de dificultad. Yo pregunto, ¿pudo haber el Señor salvado a esa niña de caer en la piscina? Sí. ¿Pudo haber el Señor escuchado la oración de este señor cuando iba corriendo buscando a su hija, ya estando en la piscina? ¿No pudo haber hecho el Señor un milagro de sacar a la niña y ponerla ahí al lado y todo eso? ¿Sí o no? Ahí ya la cosa ya empieza como... Sí, hasta eso pudo haber hecho el Señor. No abrió el mar en dos. Pudo haber el Señor estado en esa sala de recuperación, de reanimación en la clínica, y aunque ya había estado mucho tiempo debajo de la piscina, ¿pudo haber el Señor salvado a esa persona? Sí. Pero a veces el Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas con ese fin, para, como el oro se prueba con el fuego. Lo vuelvo a decir, yo por mucho tiempo dije, Señor, tú eres mi proveedor, no hay nadie como tú. Poderoso, maravilloso, siempre tienes la provisión para mi vida. Y el Señor me decía, sí. Bueno, bien. Dale. Me dejas escoger tu trabajo. Y yo considero que este es mejor, Señor. Y empezaba a decirle al Señor que es mejor. Este micrófono, hablándole al creador del micrófono, ¿sabes qué? No me pintes de negro, mejor de gris. Y el Señor quería guiar mi vida, y yo, no, si el Señor es mi proveedor, de labios para afuera, de oídos. Lo había escuchado, pero todavía no lo había visto actuar como eso. Y entonces el Señor permite que me quede sin trabajo por mucho tiempo. Un mes sin trabajo es mucho tiempo. 2 meses, 3 meses. ¿Cuántos fueron? La primera vez fueron 1 año y 2 meses. Chévere, ¿eh? Y algunos dijeron ahí, uy, con 3 hijos, uy. AAA era mi nevera,
lárgate. Agua. En mi casa se podía jugar fútbol. Había muebles. Y esa fue la primera vez. Y aún después de ese proceso, que el Señor me habló mucho y estuvo conmigo, gloria a Dios, después todavía llego yo a que el Señor me responde y empiezo yo a vivir otra vez esa vida donde el Señor es mi proveedor, ¿sí? ¿Y qué tal si te quedas sin trabajo? Uy, no quiero pasar eso otra vez. Y el Señor permite otra instancia de ese mismo caso, porque yo no había, otra vez me dice, aquí lo dice, no sean tontos, porque yo fui tan tonto de creerme que el Señor, listo, el Señor, ya, y el Señor es mi mejor proveedor. Sí, el Señor me preguntaba, ¿en serio? Pero me daba pavor, miedo, quedarme sin trabajo nuevamente. Y volví a quedar sin trabajo. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Ya saben los números. 6 meses. Y en este caso ya teníamos compromisos económicos grandes de un carro, teníamos los hijos, los niños en el colegio, mi esposa, ella de su sueldo yo no recibía sino 70,000 pesos mensuales, porque de todo el resto se iba para el pago de los niños. Y el resto, la misericordia del Señor y la provisión de Él. ¿Tienes tú que esperar que algo así pase para meterte con el Señor? ¿O puedes desde ahora meterte incondicionalmente? Muchos de nosotros buscamos al Señor es por una respuesta, por un dolor. Y el Señor está diciéndonos, ¿no te has dado cuenta que yo te amo con todo tu mal aliento? ¿Sí me lo entiendes? Quiero decir eso, el Señor te ama tanto. Si no lo crees y de pronto tenías dudas, el Señor te ha traído aquí para decirte, hey, te amo tanto, no te has dado cuenta. ¿Por qué esperar que esas cosas sucedan en nuestras vidas para que entonces ahí sí busquemos del Señor incondicionalmente? Porque no tienes otra salida. ¿Por qué no buscar al Señor mientras Él puede ser hallado? Y hago la analogía, ¿por qué no buscar al Señor mientras estás como estás ahora? Muchos se pasan la vida diciendo, buscaré al Señor el día que... Ese día ya llegó, fue ayer. Ese día ya pasó. Empieza hoy. El Señor Jesucristo murió en la cruz por ti para darte libertad, para darte esta libertad de entrar a su presencia y hablar con Él, y que Él te abrace, que te diga, y que te instruya, y que te ame, y que tú sientas ese amor del Señor. Y muchos nos pasamos la vida diciendo, buscaré al Señor el día que... ¿Qué día? Y ahora estamos buscando al Señor también, pero el Señor nos dice, bueno, el día que el Señor esto responda, ese día yo le entrego esa parte de la vida que Él me ha estado pidiendo todos los días de esta tierra. Y el Señor te está pidiendo y tocando la puerta. Hey, y ahí vamos a leer Apocalipsis 3:20. Lo quiero anotar, Apocalipsis 3:20. Que dice que, Estoy a la puerta y llamo. he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, y abriré la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahí está. Y en otra parte dice, pero los tibios los vomitaré de mi boca. Ay, esa es la palabra, habla de eso. Sí. La palabra usa esa palabra vomitar. Sí. Como también dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito, dice. Sí, eso lo dice el Señor. Y el Señor ha estado tocando la puerta y tocando la puerta de esa área, tocando la puerta de esa área y la puerta de tu matrimonio, y todavía el Señor te está diciendo, yo quiero que te dejes guiar por mí, por favor, déjame, no intentes tú solo, yo quiero entrar ahí para ayudarte. Y nosotros, como nos creemos la última Coca-Cola, otra vez propaganda, del universo,
del desierto, entonces a Dios le ponemos en stand-by en esa área de nuestra vida. ¿Por qué esperar al día malo? El Señor te está diciendo hoy, déjame entrar también ahí. Todos tenemos algo que no hemos entregado al Señor. Y no quiero que me lo digas. Estamos en la presencia del Señor en este momento y el Señor lo sabe, lo conoce. No te puedes ocultar. ¿Acaso hay algo que le podamos esconder al Señor? Pero ¿por qué esperar el momento de la tragedia para entonces sí buscar al Señor de lleno? ¿Por qué esperar que ya esa persona no esté? Y ahí empieza el segundo enfoque. Para entonces hacer algo por esa persona. Porque nos dejamos llevar por la rutina. Nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos. Por nuestra propia manera de ver la vida, de toda la experiencia que hemos tenido, de lo malo que nos fue. Entonces ya yo hago de esas cosas que me pasaron, lo hago como de teoría, ya pasaron axiomas y entonces a partir de eso yo decido qué hago en mi vida y punto. Y el Señor, tú lees la palabra y el Señor te está diciendo a esto, a lo otro, desde por aquí, luego a la derecha, luego a la izquierda, y el Señor te lo está diciendo y viene uno y simplemente lo que hace es ignorarlo. Una vez más, estoy a la puerta. Pero ya yo dejé entrar al Señor, muchos dirán. Y el Señor dice, sí, ya yo entré a la sala. Ahora quiero entrar a ese cuarto, ¿sí? Esta semana fuimos a una clínica, mi esposo está haciendo unos exámenes y decía, me llamó mucho la atención, pero mira que el Señor hasta en eso me habla. Yo recuerdo que iba caminando así, varios X-ray y el otro decía electro y no sé qué, y luego yo veo un cuarto que dice cuarto sucio. Hey, pero te digo una cosa, cuarto sucio. En este tema, desde el domingo estoy, una vez más lo digo, desde el domingo estoy con este tema en la cabeza, no se me quita. Y el Señor me lleva a esa clínica y nunca había visto yo ese anuncio en un cuarto. Tan obvio. Cuarto sucio. ¿Quién querrá entrar ahí? Dije yo, pero sería ti. No tiene nada que ser un cuarto sucio que no quiere que el Señor. Sentí una cachada así que te despierta. Y enseguida conecté domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado. Cuando el Señor te está hablando y te está hablando en este momento, es porque Él quiere que le prestes atención. Y entonces nosotros a veces, el Señor nos habla un día y nos nos jaló la oreja, que nos quedó más grande, normal. Y entonces ya nos vemos en el espejo a veces en la oreja, grandecita porque con esto rojo, y entonces bueno, listo, ya. Pasan 2 o 3 días y te acostumbras a ver la oreja roja y ya. El Señor va a tener que volver a utilizar otra estrategia diferente para decirte, ¿por qué esperas ese momento? Podría utilizar el nombre de una crónica. ¿De qué? De una muerte anunciada. Pero no puedo porque soy derecho de autor. ¿Sí ves? Me llega el Señor, cuarto sucio, y entonces uno dice, tenemos cuartos sucios. Hay unos que son muy públicos, que todo el mundo sabe, no entran ahí, ahí, no. O, hey, no le digas eso, tú le dices eso, y ese man te va a levantar trompa. Porque la gente sabe que tienes ese cuarto sucio, que es público, y lo que hacen es, no te metes con eso porque ese man ahí tú le estás tocando ya ahí, no sé cómo se dirá la mamá. Ahí se está tocando. Y entonces hay momentos en que yo no le digo nada a mi esposa porque si le digo eso ya yo sé que eso le molesta. Y
Y a veces eso debe cambiar. Y entonces ya uno hace que... Vaya para aquí. Vamos a ignorar eso. Pero eso ignorar ese cuarto sucio, de repente empieza a oler feo. Ese cuarto sucio hay que limpiarlo, hay que dejar que alguien entre y haga aseo de eso, ¿sí o no? Y entonces el Señor nos habla el domingo pasado. ¡Qué hermosa palabra! Sí, Señor, gracias. Voy a meditar en eso hoy y mañana se me olvidó. Y entonces hoy te lo está diciendo como aquella propaganda. Te lo repito. Te lo repito. ¿Ustedes pueden hacer propaganda? Tema dental. Te lo repito. El Señor nos trae vuelve hoy y nos dice. Te lo repito. Sí, estoy sirviendo al Señor, yo vengo, tengo una batería, yo hago esto, Señor, y cuando me dicen en el grupo, yo voy y lo hago, y hay momentos que me siento cansado, pero yo voy y lo hago. Sí, el Señor me dice, ¿y quién eres tú? No te conozco. ¿Tú sabes qué será ese momento en que el Señor te diga eso? Aquí no va a pasar, ¿cierto? Pero la palabra lo dice. Después de echar fuera de demonios, hice todo, Señor, imagínate, yo prediqué y se salvaron 20,000. Pero Señor, y también dije aquello y no otro, y le dije al arroyo del 84, detente, y se detuvo un día. Y el Señor puede decir al final, who are you? ¿Quién eres tú? No te conozco. Porque ignoraste lo que yo te decía. Y el segundo enfoque es ese. El Señor nos dice constantemente, si tú estás afinado con el Señor constantemente te va diciendo, tú sientes que el Señor te dice, haz algo, haz esto. ¿Algunos de ustedes no han sentido que el Señor le ha dicho, haz esto o aquello? Amén. Creo que el Señor nos habla a todos. Y a veces el Señor nos dice, deja de hacer esto, suelta aquello, cambia esto y lo otro. Y nosotros simplemente, eso no es el Señor, eso no es de Dios, eso no puede ser Dios. Y entonces empezamos con el espíritu de Mr. Big. No hace más nada. Y creemos que con Jesús, con su palabra, se puede jugar. Hay una expresión muy común que dice, cuando juega con el fuego, me pasó lo que decía una vez, el chavo, no juegues con el fuego porque te quemas, algo así. Bueno, el que juega con fuego se quema, claro, esa era la expresión. No lo sabía al principio. No, yo humildemente te lo digo, yo con las expresiones me pasa exactamente lo hecho. Yo creo que ellos pensaron en mí cuando crearon ese personaje. En esa parte, pues. Y el Señor nos está hablando y nos está diciendo las cosas y nos hacemos nos hacemos sordos, ciegos y mudos. Y el Señor a veces estás tú con tu pareja y el Señor te dice, ¿sabes qué? Yo veo que tú y tu pareja están teniendo estas dificultades y yo quiero entrar ahí. Entonces, lo que yo te recomiendo que hagas es esto. Y uno como ve la relación normal y todo el mundo le dice a uno, lo hago de esta manera personal, y le dice a uno, uy, ¿qué relación tienen ustedes tan chévere con sus hijos y todo lo demás? Y uno dice, hay un cuarto sucio. Y el Señor nos viene diciendo, estamos ocupados, estamos haciendo aquello, estamos haciendo lo otro. ¿Y por qué no se dedican un tiempito y salen a comer o lo que sea? No, sí, cuando haya tiempo. Estoy dando este ejemplo de mi vida, pero en tu familia, en tu casa, en tu hogar, con tus amigos, en tu trabajo, puede ser otra cosa. Pon el nombre. Y empiezan a suceder ciertas cosas que van a donde dice cliff, acantilado. Y tú vas manejando y hay un anuncio grande que dice, detente,
disminuya a tanto. Viene un barranco y te muestra un anuncio y tú sigues andando. Porque la carretera está hermosa. El puente está en construcción. Puente en construcción. Puente en construcción y para otro. Y cada vez se hacen más frecuentes las advertencias del Señor. Hey, puente en construcción. Puente en construcción. Y entonces te muestra hasta un símbolo de un man cayendo, un carro cayendo. Y tú. Qué chévere. Qué bonito, ¿eh? Qué creativos son. Y entonces sigue uno. Y el Señor hablándole a uno. Viene esa caída y entonces vienes y te caes. Muchos de esos momentos Dios te da una nueva oportunidad. Pero hay muchos de esos momentos donde ya no hay vuelta atrás. ¿Saben o no saben? Hay cosas donde ya no hay vuelta atrás. Yo te pregunto esto tan fuerte que lo voy a hacer. ¿Qué sucedería si tu esposo muere hoy? ¿Es o no es una posibilidad? ¿Qué pasaría? Intentar ser lo suficiente. Con los hijos. Muchos consideraron que yo era muy fuerte con mis hijos y en algún momento sí fui. Pero nos amo tanto que no nos voy a dejar pasar un momento para corregirlos. Porque el día que lo deje pasar, eso se puede convertir en su propia lazo para ellos. Eso hecho con eso. Bien, mira, ¿y sabe qué se lleva uno? La cara de los hijos así. O típico. Ya, solo esa cara. Y hay gente que le huye a eso, prefiere tener a la cara del hijo así todo el tiempo. Y entonces ceden en todo. ¿Hasta cuándo? El Señor nos dice hoy, ¿hasta cuándo vas a dejar que eso siga sucediendo? ¿Cuándo le vas a meter ese freno de mano a esa situación en tu vida para que no te quemes? Si el Señor te está diciendo, deja a esa persona, porque el Señor te dice, déjalo o déjala, no te conviene, entonces tú, hazlo. No te detengas para hacer lo que el Señor te dice, detente para hacer lo que tú quieres hacer y punto. El Señor te está diciendo, te entregó el trabajo, un ejemplo diferente. Y entonces tú tienes un trabajo, el Señor un empleo, ¿cierto? Y entonces el Señor, después de tanto tiempo te lo da, y tú agradecido empiezas a ir los primeros días, todo el tiempo vas temprano. Pero empiezas, como ves las cosas suaves, empiezas a ir tarde un día. Y otro día vas, otra vez tarde. Y el Señor te está diciendo, te lo recuerda. De pronto en una reunión general dice, de ahora en adelante, si va a llegar tarde, no sé qué, bla, 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 bla. Todo un poquito de gente que... Bien, porque te están hablando a ti. Y sucede entonces lo inesperado. Señor, Hijo de Dios, resulta y parece que hemos identificado en el huella que usted llega tarde todos los días. Sí, pero también me voy tarde todos los días. ¿Y que yo te estoy diciendo a ti? Si te vas tarde. Estoy diciendo, entra a la hora tarde. Entonces hemos decidido, no nos vayamos tan fuerte, suspenderlo por 2 o 3 días. ¿Y sabe qué hace la gente? Cuando hay gente que llega tarde y me va a llamar la atención a mí. Habla que guapo, me dice un amigo. Y entonces te da Señor otra oportunidad. Y aún así sigue llegando tarde. O no responde los correos y te están diciendo, responde los correos. Te están llegando los correos y ya lleva una semana y no responde. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces te pasan una cartica bien bonita.
O ni siquiera te dicen, ahí en la oficina de recursos humanos están esperando. Y ahí llegó el momento inesperado. Crónica de una muerte anunciada. Pero el Señor te venía diciendo, cambia eso. Te estoy dando una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades. ¿Por qué sigues en eso? Estás casado o estás casada y de repente una persona te hace así. ¿Cómo? Otra vez. ¿Ah? Y entonces, si tú no le pones freno a eso en ese momento, ¿ya para qué? La semana pasada nos hablamos con un amigo que no había visto hace mucho tiempo. Y gracias a Dios, él, cristiano y todo, de lo, mira. Y está en un proceso porque él se dio la tentación. Ya lleva más de 1 año y pico que no se ve, con la esposa se habla, tienen hijos. Y yo le pude hacer ciertas preguntas. Yo le dije, mira, voy a hacer unas preguntas, pero no es chisme, sino es que yo he venido pensando en estos temas mucho tiempo y quiero tener esa evidencia de todo esto. Y me dijo, Humberto, pregúntame lo que quieras. Y empezamos a hablar de todo eso. Y yo le dije, ¿de seguro esto sucedió así? ¿O eso anunció? Eso fue cuando el domingo. Eso fue el domingo pasado. Si ven que esto es claro, el Señor está hablando. Y le pregunto y me dice, bueno, no. Yo tenía una empleada que un día me habló muy suave. Y entonces se sintió chévere. Y entonces, como yo trabajo con varias personas, yo empecé a poner a esa persona más constantemente en cada proyecto. Y yo le dije, ¿tú crees que el Señor no le estaba diciendo qué estás haciendo? Pero él pasaron, eso no fue así. Y gloria a Dios que él me dijo esa noticia, me habló y nos habló abiertamente, nos sirvió mucho. Él dijo, no, eso no sucedió así, eso sucedió. Y uno empieza a abrir campo a la tentación, al enemigo. Y cuando menos lo piensas, ya no hay vuelta atrás. Y hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿por qué vas a esperar hasta ese momento para reaccionar y echar para atrás? ¿Por qué vas a esperar hasta ese momento para entonces sí alabarme? ¿Por qué hay que esperar cuando ya la cosa está difícil para entonces sí tirarte en el piso y decirle, Señor? Pero mientras pones la canción en el radio y haces esto, la. Listo, seguiste. Pero no piensas ni meditas en la palabra que estás cantando y el Señor te dice, canta con inteligencia, y tú lo que haces es repetir y repetir y repetir. El Señor la semana pasada nos dijo, tomen conciencia que estoy con ustedes, camino con ustedes, en las buenas y en las malas. Nunca los he dejado solos, nunca los he desamparado. Pero a veces en ese caminar con el Señor hay ciertas cosas que no queremos escuchar y simplemente decimos, esa palabra es para otra persona. Y entonces el Señor te está diciendo, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir. ¿Por qué? ¿Por qué te lo dice? Porque te ama. Eso es lo bueno del Señor. Eso es lo bueno del Señor. Que te ama tanto que te disciplina. Y la disciplina no siempre es después de una equivocación. A veces es para que no se dé esa equivocación. Y el Señor te lo está diciendo muy claro aquí. Gloria a Dios que está esa gente, que hay mucha gente hoy aquí, que bien. Yo el miércoles
Le dije, Señor, siento una urgencia de hablar esta palabra. Yo no le dije. Se lo dije al grupo. Yo dije, Señor, que vengan todos los del grupo hoy. Tengo una urgencia de decir esta palabra, no sé por qué. Algo está el Señor queriendo decir con esto. A mi vida principalmente y a la de ustedes. Y llegó solamente Carlos. No vino más nadie al grupo. Seguro que yo, gloria a Dios, fue un momento especial. Pero le dije, no sé, la semana buscaré el espacio para decirle a otras personas, me sentaré, les diré, porque siento que hay una urgencia detrás de esto, no puedo esperar. Por eso es que yo digo, no es Dios tan grande. Mira esto, que yo le comento más o menos una cosa al pastor. Estamos aquí y el Señor le dice a él, mira, te lo estoy diciendo para que quede claro. Y se acerca y me dice, Humberto, da esa palabra. What? ¿Te queda claro que el Señor nos está diciendo algo? Sí. Entonces no nos hagamos los sordos, los ciegos y los mudos. Ponte a pensar cómo reaccionarías si lo inesperado sucede. ¿Te quedarías con el Señor o te irías? Te iría el Señor diciéndote, buen siervo, fiel en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y la segunda ocasión, el Señor estaba diciendo, hay algo que se está pudriendo, por favor, límpialo. No permitas que ya no tenga vuelta atrás. Alguien hoy tiene que llamar a alguien y pedirle perdón. Alguien hoy tiene que empezar a hacer las paces con aquella persona. Hoy alguien tiene que empezar a reaccionar en su pareja. Alguien tiene que reaccionar con su salud. Alguien tiene que reaccionar con muchas cosas que solamente tú, delante de la presencia del Señor, podrás decir, examíname, oh Dios. Y dime si hay algo aquí que dice cuarto sucio. Te lo digo, lo parafraseo así. Totalmente creo que es del Señor todo esto. Mi esposa y yo empezamos a hacer un plan de trabajo para no dejarnos llevar por la rutina. Vamos a empezar a establecer ciertas citas, ciertos momentos, sobre todo de palabras, sobre todo de oración, leer en la pareja, comunicarnos. El Señor me dijo esto, mira, te digo, ¿sabes una cosa? Tú hueles feo a veces. Por ejemplo, una expresión. Pero eso es que no te llegue a molestar que tu pareja te